Muy bien, muchachos, vamos a ir retomando nuestra sesión del día de hoy y justo pues voy poniéndoles la presentación. Para que un buen entrenador, muchachos, pueda realmente realizar su trabajo, va a tener que apoyarse de múltiples disciplinas. Estas son las ciencias o pues los conocimientos que debe de tener un entrenador. Debe de conocer de cómo es que funciona el cuerpo, en este caso, cuál es la fisiología del mismo. Tenemos que conocer la fisiología de la musculatura, cómo es que está relacionado con diferentes órganos. Tenemos que saber pues la diferencia justo entre órgano, tejido, sistemas, aparatos, conocerlos de diferente manera para obviamente poder diferenciarlos y entender que las cosas que estamos realizando tendrán un efecto en nuestro cuerpo. Sabemos que hay básicamente dos adaptaciones que se pueden llegar a tener, las adaptaciones neuromusculares y las adaptaciones cardiorrespiratorias. Unas afectan a nivel estructural y la forma en la que se comunica el cerebro con lo que realiza el movimiento, y otras actúan a nivel metabólico, el cómo administramos y utilizamos la energía. Son cosas totalmente distintas, pero que al fin y al cabo tienen interacción, y esta interacción puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva, pues tenemos las mejoras de las diferentes capacidades físicas, la mejora del acondicionamiento en general, y cuando son negativas tenemos algo de lo que se le conoce como interferencias. Las interferencias, muchachos, son pues situaciones en donde nosotros tenemos entrenamientos distintos, pero nuestro cuerpo no le saca ventaja a ambos entrenamientos o a los diferentes entrenamientos, sino que tiene que elegir entre una adaptación y la otra la deja en un plano secundario. Cuando estas son excedidas, también nos acercamos de manera estadísticamente hablando más a la posibilidad de generar una lesión. Tenemos que conocer la manera en la que la anatomía está estructurada en nuestro cuerpo, cómo están construidos los segmentos, qué es el origen, qué es el vientre, qué es la inserción muscular. Tenemos que conocer cómo están construidas las articulaciones, cómo es que funciona una unidad motora, por ejemplo, cómo es que se comunica con el sistema nervioso central, que es el sistema nervioso secundario o periférico. Todos este tipos de conocimientos nos van a permitir pues entender cómo se mueve el cuerpo. Y esto, tanto la fisiología como la anatomía, nos va a dar como consecuencia un entendimiento desde el punto de vista de la física y la mecánica, aquello lo que le llamamos biomecánica, que básicamente es la ciencia que estudia el cómo es que se mueve el cuerpo humano y por lo tanto nos da parámetros medibles de dicho movimiento, ya sea por medio de la aplicación de fuerzas, ya sea por medio de los ángulos, ya sea por medio de la interacción con las resistencias o fuerzas externas. Esta aplicación nos dice cuáles son las técnicas que podemos utilizar, cómo evitar lesiones o cómo podríamos mejorar una actividad deportiva. También tenemos que tener la capacidad de poder expresar todo esto. Tenemos que tener el suficiente léxico, o sea, la suficiente cantidad de conocimiento de palabras para poder explicarlo esto tanto a los que saben como a los que no saben. De repente aquí muchos entrenadores caen en el error de hablar con términos muy difíciles de entender para la mayoría de la gente. Y entonces, bueno, la gente no toda es experta. Claro, es más fácil entrenar a un atleta informado, a un alumno que le guste el estudio, pero no todos van a ser así. Por lo tanto, tenemos que diseñar diferentes herramientas que les permita ir aprendiendo con base a la manera en la que ellos aprenden,
porque no todos aprendemos igual, y que nos vayan entendiendo qué es lo que queremos que ellos realicen. Aquí hay diferentes abordajes, hay abordajes visuales, hay abordajes hablados, hay abordajes en donde por medio del tacto puedes indicarle qué es lo que requiere el cliente. Para todo esto, también hay formas en las que uno se va a ir acercando. No a todos los clientes los puedes ir a tratar igual. Ahora con esta cuestión, por ejemplo, de el empoderamiento femenino, pues han visibilizado justo más por conductas indeseadas, digámoslo así, por parte de entrenadores, ¿no? Que se te pongan atrás, que te toquen mucho, que venga, ¿no? Todo este tipo de cosas. El coaching nos da herramientas a nosotros como entrenadores, tanto hombres como mujeres, cómo hacer seguimientos y dirigir un ejercicio de manera adecuada sin llegar a transgredir el espacio y la comodidad de una persona. Nos va a ir mostrando, con base al estudio de esto, cómo tenemos que ir dando indicaciones visuales, táctiles o verbales a una persona para que se sienta cómodo y realmente pueda entendernos. También un entrenador, un instructor, tiene que conocer de nutrición, porque sabemos que es parte de los elementos que van a conformar el éxito de la obtención de los objetivos. No importa si tú haces un buen entrenamiento, si no tienes la materia prima para poder reparar el estímulo que has generado, pues de nada te va a servir. De hecho, al momento en que nosotros estamos diseñando planes de entrenamiento y estamos haciendo entrevistas a nuestros clientes para conocerlos y poderles dar un servicio realmente personalizado, nosotros tenemos que preguntar si está dispuesto a realizar una dieta. Si esta persona te dice que no va a realizar una dieta, por las razones que tú quieras, tú no estás obligado a darle absolutamente nada como garantía de tu trabajo, porque está teniendo una renuencia en una parte completamente vital del desarrollo físico, al igual como lo puede ser el descanso. Aquí también nosotros tenemos que conocer de hábitos de sueño eficiente, de hábitos de sueño saludable, para darle recomendaciones a los diferentes clientes con base en sus perfiles, con base en sus profesiones, para que puedan descansar lo suficiente para que nuestro estímulo, nuestro entrenamiento funcione. Si esas tres cosas no están en equilibrio, entrenamiento, nutrición y descanso, no va a servir. O los resultados que van a obtener son solamente un porcentaje pequeño de los que pudiste haber obtenido. Tenemos que saber, muchachos, de primeros auxilios, y esto es porque obviamente vamos a estar sometiendo a nuestros clientes cada vez a esfuerzos un poco más altos. De hecho, hay ciertos dichos. Por ejemplo, un hombre es cardiópata hasta demostrar lo contrario si tiene más de 40 años. ¿Por qué esto? Porque este tipo de enfermedades, las cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, son las famosas enfermedades silenciosas. O sea, son aquellas que no presentan síntomas hasta que ya es demasiado tarde. En realidad sí que los presentan, pero se presentan solamente cuando hay grados de esfuerzo ligeramente elevados. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente muchas personas, por su día a día, por su profesión, por los hábitos alimenticios de descanso y de trabajo que tienen, pues son muy sedentarios y entonces no se dan cuenta que estaban desarrollando una enfermedad hasta que es demasiado tarde. Entonces uno tiene que saber, pues, de RCP, tiene que saber cómo actuar, tiene que tener obviamente a la mano los teléfonos de emergencia, tiene que tener un contacto del cliente para poder auxiliar de primera mano y poder hacer que obviamente, pues a pesar de que nosotros tengamos la seguridad de lo que estamos haciendo, es perfectamente seguro, pues estar preparados ante una eventualidad. Tenemos que conocer también, muchachos, el entrenamiento y la forma de abordar a poblaciones especiales. Cada vez en México es más común encontrarnos personas con diabetes, con hipertensión. En ciertos casos, obviamente, no es una enfermedad, pero es una condición distinta
embarazadas, personas que pues tienen capacidades diferentes, ya sea que no tengan una movilidad adecuada o que no tengan un control neuromotor adecuado. Y obviamente pues esto va a ser necesario en este intento de generar pues una inclusión más amplia en los gimnasios. Pero para lo mismo tengo que estar más preparado. Tenemos algo aquí en el chat. A ver, vamos a ver. Sí, en los primeros auxilios debe de entender o debe de contemplar el cómo atender una lesión. En realidad, básicamente es el poder canalizar al cliente dependiendo del grado de lesión. Vamos a ver cuáles son las lesiones, los tipos de lesiones y cómo abordarlas. Obviamente la mayoría de ellas, conforme vaya subiendo su gravedad, se salen de nuestras manos, tienen que ser atendidas por un profesional, pero obviamente un correcto abordaje puede permitir que una lesión grave sea mejor atendida y que obviamente no tenga complicaciones más allá de la lesión misma. Pero sí, ahí se contempla. Y por último, muchachos, tenemos que conocer de planificación del entrenamiento, que es la parte medular del entrenamiento. Tenemos que saber cómo hacer una planificación, una periodización y una programación del entrenamiento, que son tres cuestiones completamente diferentes. Y estas, tanto si la persona va a competir como si no va a competir. Al fin y al cabo, la única diferencia es el grado de compromiso. Pero una de las cosas que a mí en manera profesional me ha servido es tratar a todos como si fuesen atletas. Desde que una persona va al gimnasio, aún sea de manera recreativa, yo le hago una planificación, periodización y una programación de acuerdo a las necesidades que esta persona me está presentando. Necesidades que yo tengo que conocer pues por medio de el análisis de sus objetivos. Y es que cuando de repente una persona se acerca al gimnasio y nos dice, nosotros le preguntamos, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Y luego la gente tiene la idea, pero no es muy clara. Me dicen, es que quiero bajar de peso. Ok, ¿cuántos kilos quieres bajar? ¿Quiere que sea de baja, que esta sea pérdida de grasa o solamente quieres perder peso por perder peso? ¿Por qué y para cuándo? Luego mucha gente tiende a generar ciertas ideas y te dice, es que yo quiero pesar 50 kilos. Órale, ¿y de dónde sale este número? Y luego no saben. Dicen, no, pues es que yo creo que si peso 50 kilos me va a ver mejor. Y entonces ahí es donde viene un problema, porque la estética no se mide por kilogramos. De hecho, si vemos estadísticamente, las competidoras, por ejemplo, de fitness, de bikini, de figura, son estadísticamente más pesadas que las personas que tienen la misma altura que este tipo de atletas. Personas como powerlifters, strongman, gente de halterofilia, gente de CrossFit, es normalmente más pesada que una persona común y corriente, a pesar de que se ven totalmente diferentes. Y esto es porque principalmente buscamos que haya algo que potencialice las capacidades físicas. Y mucho de eso es la ganancia de masa muscular. Mucha gente por el otro lado te dice, yo quiero definir, ¿ok? Sí, ¿cuánto quieres perder de grasa para obtener esa definición? No, pues no sé. O luego mucha gente delgada que tiene flacidez, te dice, yo quiero definir. Y ahí entra un problema, porque ¿qué definimos si no hay musculatura? Y entonces aquí es donde viene una cuestión bastante importante. Poner objetivos claros, poner objetivos a corto, mediano y largo plazo, en donde tenemos objetivos o metas concretas. Ganar X cantidad de músculo, perder X cantidad de peso, perder X cantidad de porcentaje de grasa o por ejemplo, ganar X cantidad de fuerza en sentadilla, press banca, peso muerto, poder mejorar mi snatch, mi clean and jerk, poder mejorar mi tiempo de carrera, poder mejorar mi tiempo de natación. Hay múltiples ejercicios, hay múltiples beneficios y hay múltiples formas de ganar, pero hay que estipularlas desde el principio. Si una persona te dice, oh, pues es que yo quiero bajar de peso, ¿cuánto? ¿Quién sabe? Pues mucha gente se pierde en el camino.
y se la pasa toda la vida que lleva de entrenamiento bajando de peso, pero quién sabe, como no lo mides, no lo puedes mejorar. Y aquí es donde entran evaluaciones como justo, saber la altura, saber el peso, el porcentaje de grasa, las circunferencias de los diferentes segmentos corporales, saber cuánto es, aunque sea de manera teórico, no vivencial, cuánto es su máximo en los diferentes movimientos básicos, sentadilla, peso muerto, press banca, dominadas, press de hombro, etc. ¿Vale? Los objetivos obviamente más comunes, como ya los habíamos mencionado, primero que nada es perder peso. La mayoría de gente quiere perder peso. Nota, esto es muy distinto a perder solamente grasa. Perder peso es la cosa más sencilla del mundo. Simple y sencillamente tienes que reducir las porciones de alimentación. Nota, esto no quiere decir que te vayas a ver mejor, porque normalmente en dietas mal estructuradas, lo primero que se pierde es agua por deshidratación. Lo segundo que se pierde es glucógeno muscular, reduciendo el volumen de la musculatura y sí, puede llegar a perder un poco de grasa, pero sobre todo si no lo haces de manera correcta, puedes sufrir del efecto rebote. El efecto rebote es aquel que cuando ya la persona deja de seguir esa dieta y comienza a comer de manera intuitiva otra vez, el cuerpo tiende a recuperar aquello que tenía limitado. Y normalmente para prevenir futuros problemas, no solamente recupera lo que perdió, sino un ligero porcentaje extra. Muchas veces seguramente ustedes habrán visto gente que baja 3, 4 kilos muy rápido, de repente vuelve a comer normal y pum, ¿no? No solo recobró los 4, sino que subió un par más. Y es que tomen en cuenta que nuestro cuerpo siempre va a estar mediado por diferentes sistemas y mecanismos que prevalecen gracias a la supervivencia. Perder grasa, que es una manera en la que nosotros almacenamos energía, va en contra de nuestros instintos evolutivos. Y entonces tenemos que hacerlo de tal manera que el cuerpo se vaya sintiendo más fuerte, mejor y por lo tanto más saludable, sin llegar a caer en trastornos psicológicos, porque de repente hay gente que lo lleva a un extremo. No come tortilla, no come carbohidratos, que no quiere pan, que no quiere frutas. Eso se le conoce como trastorno de la conducta alimenticia. Una cosa es que no te guste y otra cosa es tener como la idea de que vas a engordar o te va a hacer daño, y muchas veces esto está fundamentado en la ausencia de conocimiento. Vamos por eso a aplicar principios fisiológicos, anatómicos y biomecánicos al entrenamiento dentro del gimnasio, pues para poder realmente fundamentar en la evidencia científica el que estamos haciendo. El ganar masa muscular, muchachos, déjenme decirles que es 1000 veces más complicado que perder peso. Por lo tanto, el tener una buena definición muscular no solamente es el perder grasa o el perder peso, sino tener la suficiente masa muscular para que se note esa división, para que se vea uno con mayor dureza, con aquello lo que le llaman mayor tono, que en realidad el tono, cuando lo vemos desde el punto de vista fisiológico, todos tenemos tono. El tono es aquel que se obtiene al momento en que el músculo puede generar una contracción. Un aumento de tono muscular significa que está teniendo una contracción agonista o una contracción concéntrica. Cuando hay una reducción del tono es porque el músculo se está elongando o relajando. Pero claro, o sea, cuando dices que quiero tonificarme, no haces alusión a de quiero apretar los músculos, sino la mayoría de la gente hace una combinación entre pues, quiero perder lo suficiente de grasa para que se vea más dura mi musculatura, pero en realidad no es de que la musculatura aumente su dureza, sino que la capita de grasa que tenemos rodeando el cuerpo, pues se reduce y hace mucho más visible los diferentes grupos musculares. Y ya como último, muchachos, pues tenemos los objetivos de competencia, ¿no? De cualquier deporte, powerlifting, strongman, físico-constructivismo, etc. ¿Vale? En esto es lo mismo que estamos haciendo con los otros, pero llevado a ciertos extremos porque necesitamos cumplir parámetros de competencia. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes se ponen a investigar, y lo vamos a ver a lo largo de diferentes módulos, hay diferentes categorías de físico-constructivismo.
tanto femenil como masculino. Por ejemplo, en hombres tenemos el Men Physique, que es un modelo, el cual tiene que tener ciertas características. No es tan grande, tan musculoso, pero sí tiene como ciertas proporciones en relación de hombro-cintura, en relación de la belleza facial, porque sí, en el Men Physique tienes que estar guapo. Obviamente hay ciertos parámetros como el ancho de la mandíbula, el tamaño de la nariz, la manera en la que están estructurados los ojos. Por ejemplo, este pequeño espacio que se tiene cuando es más pequeño se le conoce como, por ejemplo, ojos de cazador. Cuando tenemos un espacio muchísimo más alto, son los ojos de presa. Todo este tipo de cosas hacen que la simetría facial sea más o menos atractiva. Bueno, este tipo de cosas lo miden en las competencias de físico-constructivismo, específicamente en las competencias de Memphisic. De hecho, o sea, para poder ser juez de este tipo de cosas, pues se tiene que estudiar, se tiene que tomar también certificaciones y constantes actualizaciones. Es muy diferente, por ejemplo, a la nueva categoría de Classic Physique, que es una idea de regresar a los principios del físico-constructivismo, en donde hay cinturas pequeñas, hombros anchos, cierta armonía entre el tren superior y el tren inferior, pero buscando líneas antropométricas más como de lado a esta onda medio griega de la belleza, en donde pues nos dicen que tiene que tener como cierta correlación. Por ejemplo, el tamaño o el grueso del cuello tiene que ser el mismo que el grueso del brazo y tiene que ser el mismo que el grueso de la pantorrilla. No lo miden, pero sí tiene que coincidir visualmente. Si tú tienes un brazo más grande, una pantorrilla más grande o un cuello más grande, para esta categoría no está simétrico y aunque esté súper trabajado, ¿qué creen? No ganas. Y por último está, por ejemplo, en los hombres, el físico-constructivismo abierto. Aquí vemos que depende de la historia, hay diferentes etapas. Por ejemplo, está en la época dorada, clásico, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Columbo, que eran pues clásicos cuerpos, ¿no? Cinturas pequeñas, hombros anchos, relaciones. Pero después vino, por ejemplo, a la famosa época de los monstruos, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jake Cutler, en donde pues parece que importaba más el solo ser gigantesco, la mayor cantidad de musculatura posible. Y después, por ejemplo, tenemos la nueva era, ¿no? Gente como Dexter Jackson, como Shaul Roden, gente como William Bonac, que tienen una combinación, ¿no? Big Ramy, entre una cantidad de masa muscular superior a la época de oro, pero mejores proporciones que en la época de los 90s, 80s, por poner ejemplo. Todo este tipo de cosas, en lo personal me parece que son conocimientos, pues, valiosos para un entrenador, porque el conocer la historia de aquello que estás practicando, pues te permite involucrarte de mejor manera en el objetivo. De igual manera, por ejemplo, en las categorías femeninas hay igual diferentes parámetros. Está la categoría bikini, está la categoría fit body, está en la categoría de figura y está la categoría de woman's physique. Y también está la categoría de físico-constructivismo femenil, que está en las federaciones libres, o sea, en aquellas que permiten sustancias dopantes, que no te hacen pruebas antidoping, ha desaparecido porque pues, obviamente estas chicas llegaban al punto en donde abusaban del uso de sustancias y hormonas masculinas, en donde se quitaban o desaparecían estos dismorfismos entre los diferentes sexos, o, bueno, tanto el macho o el hembra de el Homo sapiens. Ahora, por favor, no me quemen, esto tiene que ver totalmente esa parte de la identidad de género, o sea, es completamente diferente si no estamos hablando solamente desde el punto de vista biológico, ¿vale? En donde vemos que sí, como especie, como la mayoría de los mamíferos, hay diferencias en el tamaño, en la forma, en la fisiología, en la morfología y hasta justo en el interior, en la manera en la que nuestros órganos funcionan, en nuestros entornos hormonales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí yo me metí, muchachos, a Google Trends. O sea, es una página que analiza pues, las diferentes búsquedas que se realizan
con base al tiempo y a la cantidad de gente, nos da información de en qué lugares se busca eso. Por ejemplo, yo busqué estos tres términos: pérdida de peso, hipertrofia y competir. Lo busqué aquí en México en los últimos 12 meses, ¿vale? Ahí era de 2019, perdón. Y vemos como, por ejemplo, hay una variación. Obviamente, la palabra más buscada fue hipertrofia, ¿no? Que hace alusión al crecimiento muscular. Y vemos que los picos más altos, por ejemplo, sean justo antes de las vacaciones. Por ejemplo, vean, este pico es justo antes de Semana Santa. O sea, la gente busca, ay, ¿cómo voy a ver más musculoso? Pues claro, cuando le interesa, ¿no? Que se va a ir de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos acá donde vuelve a haber otro pico, pues antes de las vacaciones de verano, por ejemplo. Ahora sí que toca playita, hay que ir. Vean cómo también hay picos, justo como les decía. Ve, aquí en el principio del año, más o menos como por enero, febrero, perdón, por enero, diciembre, nadie busca cómo perder peso. Vean que como cae. Pues claro, Navidad, fiesta. ¿A quién se le va a andar ocurriendo bajar de peso en esa etapa? Pero vean cómo viene después de ahí ahora sí que en la cuesta de enero, viene un pico otra vez en la que la gente dice, ay, cómo pierde el peso que acabo de ganar. Y vuelve a tener otro pico justo por Semana Santa y vuelve a tener otro pico justo antes de vacaciones de verano, ¿vale? Y vemos como, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica más pequeña, pero sobre todo, por ejemplo, vemos picos o elevaciones cerca de las competencias. Como yo lo busqué en México, vean, aquí, por ejemplo, estamos cerca del Mister México, cerca del Campeonato Nacional, y pues venga, como cada ciertos meses, que es aproximadamente 3, pues hay una pequeña subidita, que sabemos que más o menos es el tiempo en que las diferentes federaciones tienen competencias. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, comentarios, puntos de vista? ¿Conocen instructores o entrenadores los cuales manejen este tipo de perfiles? Pues actualmente en el gimnasio en el que estoy es el típico instructor que nada más está ahí parado y te da, o sea, le pides una rutina y es de que, ah, sí, vas a hacer y ya acabaste y, o sea, en ese rato te arma algo, ¿no? Sí, claro. Y difícilmente te explican alguna, pues algún parámetro o cosas así. Realmente con el conocimiento que vas adquiriendo pues aquí en las clases y todo eso, pues no sé si te das cuenta o vas viendo que realmente pues dices, no son instructores, entonces ¿qué hacen aquí, no? Pero por otro lado está Omar Martel, si, o sea, ahorita digo, convivo mucho con él, estoy teniendo retroalimentación con él, él me está coacheando ahorita, entonces, pues son cosas muy diferentes que no se ven en cualquier otro lado. Ahí para darle un poquito más de contexto a los compañeros, Omar Martel es mi compañero de equipo en la empresa de Improve Your Performance. Somos 4 entrenadores y lo que estamos buscando es la profesionalización del entrenamiento, sobre todo especializándonos en el entrenamiento de fuerza. Somos diferentes profesionales, somos 2 entrenadores, un nutriólogo y un fisioterapeuta. Obviamente porque creemos que este desarrollo tiene que ser multidisciplinario. En Improve Your Performance justo lo que hacemos es dar asesorías a diferentes atletas, tanto de estética corporal como de powerlifting, en donde lo que buscamos pues es eso, que todo este tipo de conocimientos se propaguen, sean más comunes, sean más populares y entonces pues la gente entrene con muchísimo mayor información y por lo tanto tenga mejores resultados. En el caso de nuestro compañero, mi amigo Omar Martel, mi compañero de equipo, pues se mudó hace poquito y entonces pues dio la coincidencia de que ustedes se encontraron y está bastante padre porque justo, o sea, la mayoría de los instructores parece más que están ahí para cuidar el equipo que para cuidar a la gente. O sea, aparte, difícilmente te enseñan este tipo de cuestiones, pero eso es lo que queremos cambiar. Por eso la necesidad de este tipo de certificaciones que ustedes están tomando,
porque obviamente ustedes, aunque no se dediquen a entrenar gente, pues van a tener más conocimientos para poder elegir a alguien que realmente les funcione y les cumpla los objetivos que ustedes tienen marcados. Y que también ustedes sean un poco más responsables y se den cuenta de que, bueno, igual y la persona que les está ayudando sí sabe, pero igual y yo no me estoy comprometiendo tanto. Pues si me doy cuenta que estoy fallando en mi descanso, me viento maratones de Netflix en lugar de dormirme a mi hora, no estoy comiendo adecuado o no le echo ganas y me como repes y me como series, pues venga, que ahí hay un equilibrio más interesante, ¿no? Y que por lo tanto, pues eso tiene que ser bivalente. O sea, tanto el entrenador tiene que tener los conocimientos necesarios para poder ofrecerme un buen servicio de calidad, como yo debo de tener el compromiso para poder hacer esto. Lamentablemente, muchachos, el entrenamiento, sobre todo el de estética, no es para todos. No todas las personas van a poder alcanzar la estética adecuada. Y lamentablemente es porque es muy selectiva, es muy celosa, requiere de mucho esfuerzo y muy pocas personas están realmente dispuestas a hacer los sacrificios y los esfuerzos para obtener estos objetivos. Buscan los caminos fáciles, quieren una pastilla mágica, un suplemento, una inyección que les ayude a alcanzar. Muchas veces sin tomar en cuenta cuán es lo que tienes que invertir. De entrada les puedo asegurar, muchachos, no hay pastilla mágica, no hay suplemento mágico, no hay rutina mágica, no hay camino fácil. Claro, puedes utilizar sustancias dopantes que mejoran el rendimiento físico, como los esteroides anabólicos andróginos, pero ¿qué pasa? Que estas sustancias tienen consecuencias a largo plazo en nuestra fisiología. No es que los estemos satanizando para nada. Sin embargo, hay que entender que se necesita de mucho conocimiento para poder utilizarlos de manera adecuada y que lamentable aquí en México no se tiene una buena legislación para que estas cosas sean un poco más seguras. De entrada, hay un chorro de laboratorios underground, o sea, clandestinos, que quién sabe con qué calidad estén produciendo estas sustancias en la bañera ahí de alguien y te la venden ahí por una módica cantidad, ¿no? Ahora sí que, dependiendo del sapo, la pedrada. De primera mano, porque les digo, yo estuve trabajando con una persona, un preparador famoso aquí en México, durante mis prácticas profesionales, y él me decía, mira, yo soy dueño de un laboratorio, y él tenía tres marcas. Tenía la marca baratita, no le invertía ni en la cajita, ni en el vial, ni en la etiqueta, o sea, tenía una marca intermedia en donde tenía un logotipo más padre, había publicidad, pero el producto que había en uno y en el otro era el mismo, se hacían en el mismo lugar. La diferencia es de que justo uno te daba más seguridad porque tenía más marketing. Y tenía una tercera marca, porque dices que, ¿sabes qué? La gente que realmente tiene dinero no compra cosas baratas, compra estatus y compra calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esta última hasta mandó a hacer una cajita súper padre ahí de diseñador, un etiquetado bien padre, tenía un código QR y tú cada que te comprabas tu cosita esa, podías escanearlo con tu celular y te salía si era original o no. O sea, invertía en más cosas, ¿no? Pero el producto de las tres marcas era el mismo. Y de entrada estaba rebajado un 30%. ¿Por qué? Pues porque así le puedes sacar mayor ganancia a cada una de las cosas, porque importar este tipo de cosas en México es ilegal. Entonces, así que al igual por donde entra la cocaína, por donde entra la marihuana, por donde entra todas estas drogas recreativas que son ilegales, también entran todas las sales para la reconstitución de este tipo de sustancias dopantes. Entonces, venga, esto nada más es como por cultura popular, por entender que hay que poder manejar de manera adecuada el entrenamiento de las personas para que no tengan que recurrir a estas ideas en donde pues la gente cree que esto es sencillo, que esto es fácil, ¿no? ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro punto de vista que quieran evaluar o que quieran compartir con la clase? Muy bien. Entonces,
vamos a ir entendiendo qué es lo que se tiene que hacer como entrenador cuando tú conoces a alguien que quiere que tome su responsabilidad del entrenamiento. Vamos a ir analizando qué cosas tenemos que ir ejecutando, cuáles son los conocimientos que tenemos que ir desarrollando. Y en la siguiente sección de nuestra videollamada, que ya nada más va a tener una duración como unos 15 minutos, 20 minutos, para cerrar la clase del día de hoy, vamos a ver qué tipo de cosas son las que tenemos que conocer y analizar de una persona. Al principio lo voy a hacer en mí mismo, obviamente, o sea, cada quien en su persona, y después lo vamos a ir extendiendo a las demás personas. Vamos a cambiar de videollamada porque justo ya se nos está acabando el tiempo. Les mando el link por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en unos minutitos. ¿Vale, chicos?